es el pueblo, la asamblea, es donde Dios reina, es un pueblo que le pertenece a Dios, es un pueblo que obedece a Dios, y ahí todos somos parte de ese pueblo de Dios. Les damos la bienvenida a este episodio de Más Allá del Domingo. Estamos llegando hoy a nuestro 10º capítulo de este podcast, en el que hemos estado hablando de cosmovisión bíblica y alrededor de varios temas de actualidad. Hoy también nos compete un tema que es de actualidad y es o se marca en toda esta situación del conflicto entre Israel e Irán, que ha estado muy compleja la situación en estos últimos días o semanas. La agresividad ha sido altísima. Los actores internacionales que se han sumado, bueno, han hecho que el conflicto llegue a unas proporciones que para muchos en su momento llegaron a ser atemorizantes. En este momento estamos en un alto al fuego de ese conflicto cuando estamos en la filmación de este capítulo. Y esto nos da la oportunidad de hablar de un tema bien interesante que yo creo que entre cristianos a veces surge la conversación, y es el rol de Israel en la Biblia, o más bien, por ponerlo en unos términos mucho más prácticos. ¿Qué deberíamos pensar nosotros como cristianos sobre Israel? Y sobre todo porque a veces vemos unas posturas de defender el Estado de Israel con dientes y uñas, digamos como unos herederos de las promesas del Antiguo Testamento. Y esto es un tema que anticipo puede ser bien complejo, que puede tener, digamos, varias aristas, pero vamos a tratar de poner unas posturas aquí con la ayuda del pastor Gabriel, que creo que nos van a aportar mucho a esta conversación. Sí, es un tema que mezcla muchas cosas y que va a generar también eh, como sentimientos en las personas. Siempre lo suelo decir, tenemos algunas afinidades, nos gustan algunas cosas, hay cosas que nos parecen más sensatas que otras, y por eso tomamos partido en ciertos aspectos. Y la iglesia no es ajena a eso. Entonces, dentro de la misma iglesia cristiana vamos a encontrar diferentes posturas con respecto a Israel, lo que se piensa con respecto a Israel y la relación que debíamos tener nosotros como iglesia con estas cosas que suceden. Entonces, obviamente tenemos que ir mucho a lo que la Biblia dice para poder interpretar la realidad, porque obviamente aquí se mezclan otros asuntos que tienen que ver con la ética situacional, que, que es con lo que un país vive, un estado vive, o el conflicto que esos países viven y que toma decisiones, y que nosotros también podemos evaluarlos desde la perspectiva de los principios que hay en la Biblia. Entonces, creo que vamos a tratar de buscar hoy respuestas en términos de qué debería pensar la iglesia con respecto a Israel, cuál debería ser su apoyo a Israel o no, de acuerdo con lo que la Biblia nos enseña, y también hasta dónde podemos llegar en términos de emitir ciertos juicios con respecto a ciertas situaciones con la información que tenemos, porque tenemos que ser humildes y decir que no nos las sabemos todas, que no tenemos toda la información necesaria para a veces eh, criticar algo que alguien esté haciendo. Pero pues creo que si empezamos con esa base, podemos arrancar la conversación. Bien, pues yo creo que quisiera arrancar por qué nos dice la Biblia, y creo que esto ya nos puede dar ciertas bases para luego hablar de, a la luz de lo que dice la Biblia, qué mirada uno podría llegar a tener sobre la situación actual. Sí. Entonces, desde la perspectiva bíblica, eh, ¿qué nos dice la Biblia? Yo tal vez pensaría que nos dice de pronto el Nuevo Testamento sobre Israel como el pueblo de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre Israel como el pueblo de Dios? Hay una carta que es la carta a los romanos que tendríamos que revisar, que me parece que nos habla muy bien de esto, y vamos a conectar un poco lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, porque en realidad tanto las enseñanzas de Jesús como las enseñanzas de Pablo y las cartas que hay allí, pues tienen un arraigo en las enseñanzas del Antiguo Testamento, no están separadas. Y quienes escribían eran israelitas, o sea, eran lo que llamaríamos judíos, descendientes de Abraham, de los judíos desde el punto de vista de nación. Entonces, creo que cuando leemos la carta a los romanos, hay algo que es claro. Si uno lee Romanos capítulo 11, vamos a encontrar que
tenemos un pueblo que fue escogido por Dios. Romanos capítulo 4, en donde se nos dice que Dios escogió a un hombre que se llamó Abraham. A ese hombre le dio unas promesas y le dijo, en tu simiente yo bendeciré a todas las naciones de la tierra. O sea, yo traeré bendición a todos ellos. Y la simiente creemos nosotros los creyentes que estaba hablando de Jesucristo. Estaba hablando de ese Salvador que nos daría la vida eterna, la relación con Dios y que traería transformación a todos nosotros. Entonces, existe esa idea todavía en la mente de Pablo allí en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos, de que hay un pueblo que fue escogido por Dios, que es descendiente de Abraham. Pero la esencia de ese pueblo, descendiente de Abraham, es la misma fe que tenía Abraham. O sea, lo que quiero explicar es, no está hablando solamente de una nación, sino que está hablando de una familia que comparte una fe con su padre Abraham. Ese es como el punto yo que quiero como extractar de lo que yo veo en el texto de Romanos. Y eso me lleva a pensar en Israel, porque resulta que cuando hablamos de Israel, ¿de dónde viene ese nombre? Abraham tuvo un hijo. Ese hijo fue Isaac. Bueno, tuvo otro hijo, que fue también Ismael, y que Ismael es, digamos, de aquel que surge en todas las naciones árabes, como lo conocemos nosotros hoy. Pero la promesa esa del Mesías y esa promesa de fe hereditaria es una fe que viene a través de Isaac. Isaac después tuvo un hijo o dos hijos, uno se llamó Jacob, el otro se llamó Esaú. Y es a través de Jacob que viene esa promesa nuevamente que Dios dio a Abraham, a Isaac y ahora viene a Jacob. Pero en algún punto de la historia bíblica nosotros encontramos que Jacob cambia de nombre. Y es un episodio muy especial en donde se dice que Jacob luchó con un ser muy poderoso y luchó toda la noche y al final, eh, después de esa lucha, le fue cambiado su nombre por Israel. Y entonces nosotros tenemos que partir el término Israel en dos. Y uno, digamos, la raíz de Israel es él, que tiene que ver con Dios, es la palabra para Dios en hebreo. Y la otra raíz es la palabra luchar. Entonces, algunos han interpretado y algunas traducciones dicen, porque luchó con Dios y entonces por eso se le dio el nombre de Israel. Pero existe también otra perspectiva e incluso existen algunos diccionarios etimológicos hebreos que nos proponen una idea muy interesante que vale la pena explorar. Es la idea de que el término Israel no significa solo el que luchó con Dios, sino que Dios lucha o Dios prevalece, o Dios es el que se glorifica. También podríamos interpretarlo así. Entonces, de alguna manera, lo que encontramos allí es una relación con Dios. Y hay una lucha de este hombre, Jacob, que ahora se llama Israel, y sus descendientes van a heredar, digamos, esas promesas, pero lo que me gusta pensar es que son personas que heredan la fe de Abraham y son personas que se rinden a Dios y que Dios prevalece o reina en medio de ellos. Entonces, por eso lo que quiero de alguna forma poner o plantear en este momento es que el pueblo de Dios está definido por esa comunidad, esa asamblea de personas en donde Dios reina, en donde se hace la voluntad de Dios, en donde los mandamientos de Dios se ejecutan, en donde hay una relación con Dios. Y si hay una nación, o si hay personas incluso hoy dentro de la iglesia que puedan decir que ellos son parte de la fe de Abraham, pero Dios no reina en medio de ellos y no viven como Dios quiere, pues yo creo que hay que pensar en términos de si realmente pueden ser parte o no de ese Israel del que habla el apóstol Pablo en Romanos. Yo creo que en la carta a los romanos, bueno, si no me equivoco, creo que ahí se nos menciona un término de Israel espiritual. Sí, Y creo que tiene mucho sentido con la idea que acabas de expresar, porque el propio Pablo lo menciona en la carta a los romanos, en el texto que decías, eh, como que a la final ese pueblo de Abraham no fue capaz de ver, digamos, eh, la promesa como cuando se cumplió entre ellos. Estoy parafraseando muy abiertamente Romanos. Eh,
pero que a la final, a la conclusión a la que llega Pablo es que todos, incluidos los gentiles, llegamos a ser parte de ese Israel espiritual. Ujú. Y creo que en ese sentido tiene mucho que ver con esa idea de la fe, lo que nos hace ese pueblo de Dios, más que ser la descendencia genética de Abraham, es la descendencia de, bueno, por ponerlo en estos términos para que se entienda, de las enseñanzas de Abraham, que fue su fe, que él transmitió su fe. Ujú. Lo pondría en esos términos. Claro, y esa fe es la que es importante porque mira lo que dice, y tengo acá la Biblia, dice Romanos 4, versículo 16, dice, por eso la promesa viene por la fe, a fin de que la gracia, por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, aquí se está refiriendo a la gente, digamos, que recibió la ley, que era ese Israel nacional o ese pueblo de Israel que físicamente, genéticamente descendía, por llamarlo de alguna forma, de Abraham, sino que dice que también esas promesas por la fe están dadas para nosotros, porque dice, sino para los que son también de la fe en Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito, te ha confirmado como Padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Entonces está diciendo precisamente eso. La fe es la que nos lleva a ser parte de ese pueblo, de ese pueblo escogido por Dios. Y nosotros compartimos eso con aquellos que nos antecedieron, que eran israelitas y que por fe siguieron a Dios. Y por eso Romanos 11 dice que existe una raíz que es Dios, pero de esa raíz que le da vida al tallo se desprenden unas ramas. Y una de esas es la original, que es el pueblo de Israel, que fue la descendencia de Abraham, a través de la cual vino toda la promesa para nosotros, y que nosotros fuimos injertados. O sea, cuando llegó el tiempo, cuando vino Jesús, Él nos toma y nos injerta dentro de esa familia espiritual, esa familia de Dios de la que hacemos parte hoy nosotros. Ahí estaba pensando, ahora que hablabas de esa parte de la fe y cómo hacemos parte de esto por la fe, es que nada más dentro de la familia de Abraham eh, fue rara esta manera de transmitir esa fe, ¿no? Porque lo común hubiera sido por el primer hijo Ujú. y no fue así, pensándolo bien, creo que en ninguno de los casos. O sea, el hijo de Abraham, el primero, como lo mencionabas ahora, fue Ismael, que fue con otra mujer. Correcto. Eh, y luego en el caso de Isaac, su primer hijo fue Esaú. Ujú. Y la Biblia sí nos muestra un poquito más la historia de cómo Esaú y Jacob, o sea, Esaú, la verdad le importaba poco la enseñanza, la idea de ser como ese heredero de esa promesa, de ser de esa fe, y en cambio el otro sí le llamaba más la atención. Tanto así que le dijo a su hermano, véndame esos derechos como si fuera algo vendible. O sea, uno podría pensar, bueno, espiritualmente algo pasó. No, Ujú. no pretendo ser místico, pero algo tal vez sí pasó allí en ese episodio que todos conocemos, yo creo, de lo de las lentejas, ¿no? Que Saúl llegó cansado y entonces el hermano tenía unas lentejas bien sabrosas y le dijo, véndame su primogénito, yo le di las lentejas. Y así pasó. Y Ujú. luego el que heredó fue Jacob. Correcto. Sí. Ahí estás viendo algo que es la importancia de unas promesas. O sea, lo importante aquí es Dios le da unas promesas a Abraham y para conservar esas promesas Dios tiene que llevar un plan a cabo. Ese plan se va transmitiendo de generación en generación y estos patriarcas, como se conocen, que son Abraham, Isaac y Jacob, deben entender y amar esas promesas de Dios, caminar con Dios, creer en esas promesas de Dios y creer que ellos deben guardarlas y transmitirlas de generación en generación. Y si, como lo decías ahora, Esaú no lo valoró, pues Jacob fue quien recibió esa promesa y Dios lo sabía y por eso Dios, en medio de todas las circunstancias que vivieron estas personas, transmitió esas promesas. Ahora, esas promesas se cumplirían, sobre todo en la venida del Mesías, en la venida de Jesús, miles de años después. Entonces, para poder preservar esas promesas y revelarse a ellos,
Dios tiene que constituir una gran familia. Y esa gran familia se convierte en una gran nación, o se va convirtiendo en una nación. Es un pueblo que va desarrollando una identidad. Porque cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento dice que Él estableció a Israel, lo estableció, o sea, a los descendientes de Jacob, a los descendientes de Abraham, por la línea de Isaac y Jacob, los establece para mostrarle al mundo quién es Él. O sea, hay un montón de otras naciones en la tierra, pero todos adoran ídolos, adoran dioses que no existen, hacen cosas que no están de acuerdo a la revelación de Dios. Y Dios decide revelarse en medio de este pueblo para traer luz a las naciones. Por eso debemos comprender la importancia de Israel como nación en el Antiguo Testamento. Porque es la nación, o sea, va creciendo y es la nación que preserva esa revelación de Dios y está destinada a que realmente la gente conozca a Dios a través de lo que pasa con ellos. Dicho eso, yo quisiera poner una idea que, a ver, al principio puede sonar un poco en contra, pero lo pongo es como para darle un poco más de color a esa afirmación. Y es que también igual en la Biblia Dios le vive recordando a esta nación que escogió, que no los escogió porque tuvieran un mérito especial, porque fueron la nación más grande, más fuerte, más numerosa, sino porque le pareció que eran los que quería escoger. Y esa idea me parece muy interesante desde la idea de en Israel o a través de la historia de Israel, Dios está perfilando lo que hace, pues, con cada uno de nosotros a nivel personal cuando nos llama como hijos, cuando nos escoge. Sé que aquí ya estamos entrando en otro campo, pero valga para la conversación decir que tampoco es que hubiera algo tan especial en Israel como para que Dios los escogiera, solamente es que Dios quiso escogerlos ahí. Y bueno, la otra vez de hecho tenía una conversación con alguien sobre esto que ya espero tampoco irme muy lejos por las ramas, pero hay toda una idea de cómo a la final esta revelación especial de Dios que, vamos a decir, su clímax es que llega Jesús y viene como el enviado, como el Mesías, como el Salvador, viene en un momento de la historia pues perfecto para que ese mensaje quede para la posteridad. Viene en un punto de la historia donde existe el latín como la superlengua común, donde hay un contexto de expansión romana, donde se han encontrado Oriente y Occidente, donde ha pasado un montón de cosas que a la larga eh, fueron muy convenientes de alguna manera para que ese mensaje se pudiera hablar a todo el mundo. Y yo aquí yo lo pongo en el sentido de, la final Dios escoge una nación y la puede usar perfectamente de pretexto con todo lo que le pasa a esa nación, bueno y malo, para contar su mensaje. Y en ese sentido, yo creo que sí cabe, me corregirá si me equivoco, pero una gratitud muy importante pues con Israel como nación en el sentido de que pues de alguna manera de ellos vienen estos personajes como, bueno, Abraham que es anterior pero pues es el padre y luego de él desciende Jesús. Sí, aquí lo lindo es ver que Dios es el Dios de la historia. O sea, Él es el dueño de la historia, ¿no? No es un Dios que está apartado de la historia, que todo lo que pasa como que a veces hasta lo sorprende y los seres humanos hacemos todo sin contar con esa soberanía de Dios, porque si hay algo claro en la Biblia es que Dios es soberano y es soberano sobre la historia. En su soberanía decidió escoger a un hombre, Abraham, no por mérito de Abraham, Él decidió escogerlo. Y en su soberanía y en su conocimiento de todo, porque Dios conoce todo, llamémoslo así, pasado, presente, futuro, pues Él decide que va a obrar así, porque entre otras cosas, cuando le dice a Israel en algún punto, a la nación, ya le dice, yo no los escogí porque ustedes fueran los más importantes o los más grandes o los más pilos, por ponerlo en términos míos. Al contrario, ustedes eran el pueblo más pequeño, eran lo más chiquito. Yo los escogí es porque los amé y decidí escogerlos. Y para mí también es una muestra de que Dios nos enseña cómo Él llama a los menospreciados, a los más pequeños también, los tiene en cuenta, a todos. Y no porque haya como algo en sí mismo virtuoso en ser el más débil, el más pequeño, sino porque es que eso deja ver la gloria de Dios. Porque muchas veces
los que son más fuertes, más grandes, pues no le prestan atención a Dios, pero son muy orgullosos y creen que ellos están bien con Dios. Entonces Dios escoge un pueblo pequeño con el que va trabajando y va revelando a Dios y efectivamente nos muestra, como tú lo decías, la manera en que Dios se va revelando a cada uno de nosotros. Pero tenía que pasar en un punto de la historia y tenía que preservar en ese punto, tenía que darle una revelación a la gente y preservar a lo largo del tiempo hasta que fuera el momento oportuno, como lo acabas de señalar muy bien, gracias por eso, para que la revelación se extendiera por todo el mundo. O sea, solo en el Imperio Romano, con la paz romana y con todo lo que existía en ese momento como condiciones, se podía traer el impacto que el cristianismo tuvo y la revelación y el mensaje de Jesús llegó a tener en el mundo. Entonces, Israel como nación se establece, se preserva. Ahora, Israel como nación no siempre obedeció a Dios. No siempre fue fiel a los mandamientos de Dios. De hecho, Dios tuvo que corregirle muchas veces. Pero hay algo que notamos también y es que a lo largo del tiempo siempre hay un remanente o hay personas que se mantienen fieles y que tratan dentro de esa nación de cuidar el mensaje de Dios, de preservarlo y de vivir de acuerdo con ese mensaje hasta que llega Jesús. Y Jesús pues nos muestra que esa promesa que Dios le dio a Abraham, que ahora nos incluye a nosotros, nos convierte en parte de la familia de Dios. Por eso el término iglesia, que a mí me gusta mucho reforzar, eh, es el término que podríamos traducir desde el Antiguo Testamento para la asamblea o la nación de Israel, que en hebreo es Cajal, y en el Nuevo Testamento es traducido como eclesia, que es comunidad. Y muchos dicen, no, es que eclesia es un término que usaban los griegos para hablar de una asamblea. Sí, pero los hebreos cuando lo tradujeron del Antiguo Testamento, Cajal, al griego, estaban pensando no en una idea griega, estaban pensando en una idea hebrea, y era la idea de un pueblo de Dios que obedece a Dios, donde Dios reina. Y vuelvo a conectar con el origen del nombre de Israel. Es el pueblo, la asamblea, en donde Dios reina, en donde es un pueblo que le pertenece a Dios, es un pueblo que obedece a Dios, y ahí todos somos parte de ese pueblo de Dios. Entonces, bueno, aquí se va a poner compleja la cosa. Llegamos a un punto, entonces, hay un Israel espiritual, o más bien, hablemoslo así, hay una familia de Dios. Creo que podemos concluir esta parte de la conversación ahí. Hay una familia de Dios. Correcto. De la que todos podemos hacer parte. De ese lugar donde Dios reina, o más bien, ese pueblo en el que Dios reina. Correcto. Entonces la pregunta ahora es si hay cierta como, a ver, la mejor manera de formularla, se me ocurre esta. Si de alguna manera Dios termina eligiendo entre este Israel nacional o esta iglesia, o a la final, bueno, que gente de este Israel nacional termina siendo parte de la iglesia y entonces solamente hay un pueblo de Dios. ¿Qué termina pasando ya a la luz de, bueno, después de que viene Jesús? Porque pues lo que es claro es que pues en el judaísmo ortodoxo Jesús no es reconocido como el Mesías. Correcto. Es que ahí se mezclan cositas que deberíamos también tratar como de revisar. Porque desde el Antiguo Testamento, Dios está haciendo una promesa y es que esto que va a pasar, esta bendición de Jesús, esto que va a llegar, no es solamente para la nación de Israel, sino es para las naciones. Entonces ahí ya empezamos a mostrar otras facetas, que el deseo de Dios no es solo que como individuos hagamos parte de su familia, sino que como naciones vengamos y hagamos parte digamos, del orden de Dios. No voy a entrar, digamos, ahorita a disectar esa idea, pero no se habla solo en el Antiguo Testamento de personas, se habla de naciones. ¿Ok? Las naciones están compuestas por individuos, por tanto, si los individuos hacemos parte de la familia de Dios, pues las naciones serían más justas, serían más prósperas a la manera de Dios. Esa es la idea. La idea es que individuos transformados y caminando con Dios generan naciones que son buenas a los ojos de Dios. Bien, eso es lo que quiero que quede claro. Entonces, por eso decía ahorita, Israel en algún punto como nación no honró a Dios en el Antiguo Testamento, pero había individuos dentro de la nación que honraban a Dios. Ahora venimos al Nuevo Testamento y los judíos de la época, muchos rechazan a Jesús como el Mesías.
Y eso es lo que muchos piensan entonces que hace que ellos sean destituidos como pueblo de Dios. Y ahora la iglesia reemplaza a Israel como pueblo de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque según la Biblia existe un plan de Dios para Israel como nación. Porque es que aquí ya estamos mezclando dos cosas. Está la nación física, esta nación Estado, y está la familia espiritual de Dios. La familia espiritual de Dios es una familia por fe. Entonces, un judío, como fue la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva fue toda judía. O sea, cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles, estamos hablando de judíos, israelitas, que practicaban la ley, que honraban las costumbres judías, y ellos llegan a ser parte de la iglesia de Dios. Por supuesto que llegan a ser parte de la iglesia de Dios. Que por subrayarlo ahí es Hechos 2, 42, y que es un texto clave aquí en el punto de encuentro. Dice que todos los días pues se reunían y pues tiene que ver con que iban a la sinagoga seguramente a seguir con sus liturgias judías, sus liturgias de Iban al templo los sábados y, o sea, hacían lo que les correspondía hacer muchas veces. Es decir, los primeros cristianos siguieron siendo judíos que reconocían que Jesús era su Señor y Salvador. Correcto. Y eso lo vamos a notar y siguió siendo así, sobre todo en el primer siglo de la era cristiana, porque lo que sucedió es que después ese evangelio se extendió, la revelación de Dios se extendió a los que conocemos como gentiles nosotros, los que no somos descendientes, digamos, de Abraham físicamente. Pero la iglesia había un paralelo. De hecho, hubo conflicto entre esas dos vertientes de la iglesia, porque había unos que eran los judíos que seguían practicando su judaísmo y algunos de ellos querían imponerle esas costumbres y esas prácticas de la religión judía a los nuevos creyentes. Y los no creyentes los nuevos creyentes que venían de la parte gentil, pues ellos no estaban acostumbrados a estas cosas y se confundieron y empezaron a tener esta gran discusión hasta que en el Concilio de Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles 15, se resuelve el asunto y se dice, hombre, no vamos a imponer a los gentiles a que hagan esas cosas de la ley judía como la circuncisión o guardar ciertos días de fiestas, cosas de ese estilo. Pero no quiere decir que los que eran judíos abandonaron sus prácticas, las mantuvieron. Lo que pasa es que después del 70 de la era cristiana, cuando Roma decide acabar con Jerusalén y sacar a todos los judíos de Jerusalén, y más adelante en el segundo siglo, hacia la década del 30 del segundo siglo, viene por fin ese edicto en el que se prohíbe que los judíos habiten lo que hoy conocemos como Palestina y son expulsados porque hubo una gran rebelión. Es cuando esa forma de cristianismo, llamémoslo como judía, desaparece. Porque, para ponerlo claro, el judaísmo entra en crisis por la situación, digamos, del mundo. Correcto, correcto. Y la forma, digamos, de cristianismo que prevalece sin ser monolítica, porque cuando nosotros leemos la historia, el cristianismo es muy diverso desde el comienzo, sin ser una forma monolítica de practicar el cristianismo, pues ya es mucho más de origen gentil que digamos, de práctica judía. Entonces, dicho eso, ¿qué sucede? Que Dios no se ha olvidado del Israel que guarda la Torá, del Israel que recibió la revelación de Moisés, que tiene la ley, pero que todavía no tiene la claridad del Mesías. Y en la Biblia se nos dice que hay un plan para ellos y que Dios va a cumplir ese plan. Y uno lo ve en el Nuevo Testamento y especialmente en los libros, el libro de Apocalipsis se ve nuevamente eso, en donde se mencionan a esos 144,000 que proceden de las diferentes tribus de Israel. No es que solo 144,000 se van a salvar como alguna vez creyeron los testigos de Jehová, sino que esos 144,000 simbolizan a las 12 tribus de Israel, porque Dios todavía tiene un plan con esas tribus o con esos que se mantienen allí, que todavía no han recibido la revelación y que hoy vemos nosotros que hay gente que está viniendo allí a conocer al Mesías y a reconocer a Jesús como Mesías. Pero lo que no podemos confundir de alguna manera allí es que ese plan de Dios no significa un respaldo irrestricto a todo lo que haga hoy Israel como nación, porque la nación que hoy conocemos como Israel es una nación que surgió
en unas condiciones muy particulares que tenemos que conocer y evaluar para poder entender el por qué está pasando lo que está pasando hoy allí en ese lugar del mundo. Ok, bueno, ahí hemos hablado entonces cosas bien complejas, anticipo yo, vale la pena, creo que indagar bastante, o sea, revisar esto que estamos diciendo, no porque el pastor esté equivocado acá o yo piense eso, sino siempre los animamos a ustedes a revisar esto. Lo que pasa es que entiendo que es una información que puede ser compleja. Sí, ¿no? Pipe, lo digo con humildad. Obviamente yo me aproximo a estos temas no creyendo que soy el experto en todos los asuntos, estoy tratando de dar una visión de lo que he estudiado, de lo que he visto y seguramente tú también aportas desde tu punto de vista y habrá personas que puedan complementar esto y tratar de hacerlo de la forma más objetiva posible. Y ahora entonces que hemos establecido esto, que yo lo apuntalaría así, para hacer este punto de la conversación. Dios tiene un plan para ese Israel nacional, pero eso no significa necesariamente que estos miembros del Israel nacional hacen parte de la familia de Dios que estamos hablando, porque estos miembros del Israel nacional, como lo vemos hoy en día y como lo vimos incluso en el Antiguo Testamento, en muchos casos, pues son inmorales, pues como todo ser humano, a fin de cuentas, son seres humanos. Claro, por supuesto que sí. Y ahí, por eso decía yo que tenemos que evaluar ahora lo que ha sucedido con una óptica objetiva y, y es esta. ¿Por qué surge este Estado de Israel? O sea, ¿por qué surge ese Estado que conocemos hoy como Israel? Porque los judíos fueron despojados de su tierra, esa tierra en la que vivían, que es la que conocemos hoy como Palestina o Judea, Galilea, en la época de Jesús, fueron expulsados de allí y dispersados, es lo que se conoce como la diáspora, y a lo largo de siglos y siglos fueron perseguidos de una forma terrible. Esa gente llegaba a algún lugar y era perseguida, asesinada. Todos tenemos, creo que más fresco el recuerdo del holocausto nazi, donde murieron alrededor de 6 millones de judíos. Pero yo quisiera devolverme un poco ahí en esa parte de la historia porque precisamente nos quedamos con esa parte. Y es que más bien en la Europa medieval, eh, digamos que la pobreza era virtuosa en muchos aspectos, porque era como un símbolo como de ser más santo. Y claro, como los judíos no lo veían así, ellos acumularon riqueza. Por supuesto. Y les tenía mucha bronca a muchos lados y durante la Edad Media les dieron durísimo, Sí, durísimo lo vacar de todos lados. sí. O sea, lo que pasó en el Holocausto casi que fue una versión de grandes proporciones de lo que ya venía pasando sistemáticamente en diferentes países de la Edad Media. Y yo te diría que ese término de grandes proporciones habría que revisarlo porque cuando leemos los programas de Europa, yo creo que el pueblo de Israel, si estuvo en un punto casi de extinción, fue durante la Edad Media, por las persecuciones que hubo en Europa. Fue impresionante lo que pasó. Y seguro mientras hablamos muchos pensarán, pero pues es que quién sabe cómo hicieron su fortuna. Tú sabes que todo el mundo siempre critica al otro y desgraciadamente esa mentalidad tan equivocada que tenemos de que si alguien tiene algo es porque lo robó alguien. Y no digo que no haya gente que lo haya hecho, pero no podemos generalizar en todos los casos. Luego, nosotros vemos efectivamente toda una persecución que se da porque es un pueblo sin pueblo, pero fue tan poderoso lo que sucedió durante el Antiguo Testamento, la era antes de Cristo, que ellos construyeron una identidad nacional alrededor de Dios, alrededor de la Torá, alrededor de sus costumbres, que los mantuvo como pueblo sin tierra. Eran un pueblo sin tierra. Y yo creo que con el paso de los años, si no se les hubiera perseguido como se les persiguió, si no hubiera sido tan difícil para ellos prosperar en otros lugares que siempre prosperaron, y por eso yo digo que no podemos nosotros decir que Dios los ha abandonado. Vuelvo a repetir, no estoy justificando todo lo que hacen, pero es que hay algo sobrenatural sobre el pueblo de Israel, porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y a pesar de todo lo que ha pasado en la historia, Israel sobrevivía y los judíos prosperaban y fueron los creadores de la banca y fueron los creadores del cine en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX. Se hicieron
industrias, en todos los sectores hicieron muchas cosas porque esta gente aprendió a prosperar. Ellos entendieron que Dios les había concedido la capacidad de prosperar. Deuteronomio lo dice. Yo les he concedido la capacidad de producir abundancia. Y ellos lo entendieron y lo transmitieron por generaciones. Así que a todo lugar donde ellos llegaban, producían eso, generando envidias. Algunos habrán actuado mal, sin lugar a dudas. Pero creo que la mayoría fueron personas que trabajaron duro y que hicieron cosas muy positivas por la humanidad. Muchos de los grandes progresos que tenemos hoy se le debe precisamente a judíos étnicos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el pueblo empieza a tener esta necesidad de, bueno, ¿dónde nos protegemos? Y surgió un movimiento que decía, si nosotros no tenemos nación, un territorio, un lugar donde estemos, vamos a seguir siendo perseguidos, vamos a seguir siendo masacrados, y esto tiene que parar. Y esto fue un sentimiento muy fuerte a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es lo que conocemos como el sionismo. Y aparece un personaje que se conoce como Theodoro Herzl, que, digamos, se le atribuye ser como el principal originador del sionismo político, porque existen diferentes versiones de sionismo, pero el sionismo político, que empieza a ser ya lobby buscando en dónde establecer a Israel, y realmente en dónde establecer es queremos volver a la tierra que era que ellos dicen era de nosotros, es donde nos expulsaron, y queremos volver allá. Y, y es por esa necesidad de protegerse, esa necesidad de florecer, esa necesidad de arraigo, de no seguir siendo extranjeros en todos lados y donde todo el mundo pudiera hacer algo contra ellos si quisiera. Bueno, ahí también, ahora que mencionaste este personaje, eh, también vale la pena apuntar que hubo unas razones ahí políticas bien complejas, porque básicamente fue como una especie de, a ver, ¿cómo ponerlo? Reino Unido animó en ese momento a que eso ocurriera, pero por una situación, digamos, geopolítica, porque tenían todo este tema que organizó la Primera Guerra Mundial. Aquí les pido, indaguen estos hechos porque no hay tiempo para hablar de todo esto en profundidad, pero pues eran unos territorios clave de tener como aliados ahí en la Primera Guerra Mundial al lado del Imperio Otomano, que es la actual Turquía. Entonces, desde Inglaterra se animó ese sionismo, pero ahí hay algo bien curioso, muy al lugar con el conflicto actual. No solo se animó la creación de un Estado de Israel, sino también de un montón de estados árabes y un Estado palestino también en ese momento. Entonces es bien curioso que también un poco que ahí hubo un intercambio de cartas entre este personaje que acabas de mencionar Todo lo que hace. y otro, bueno, digamos, ministro de Relaciones Exteriores británico. Digamos que ahí sí muchos creen que es el origen del sionismo porque se empieza como a orquestar ese movimiento de qué vamos a hacer para que esta gente se pueda poner en ese territorio otra vez, porque nos conviene que sean nuestros aliados y que tengan ese territorio. Y ahí no hubo un tema en realidad muy espiritual. No, no, para nada. Podemos confundir entonces el sionismo con lo que la Biblia habla sobre Sión. Y es ahí donde podemos tener posturas que no sean muy objetivas. Porque claro que nosotros tenemos que orar por Sión, tenemos que orar por Jerusalén, porque realmente Sión es un término muy antiguo, realmente muy, muy antiguo, y se trata de un lugar particular, puede referirse a la misma Jerusalén. Jerusalén fue fundada por un pueblo que era el pueblo Jebuseo antes de que Israel llegara allí a gobernar sobre esa tierra. Se nos dice que el rey David conquistó ese lugar y ese lugar ya parece ser que era reconocido con un término que es muy similar al de Sion en una lengua diferente, a la hebrea. Entonces David identifica a Sion como ese lugar desde donde se reina, es allí donde se establece después el templo de Israel, es a donde David quiere llevar el arca, porque simboliza como la presencia de Dios el arca, recuerden eso, el respaldo de Dios en el Antiguo Testamento, y pues David quiere que Dios sea el que reine allí para el pueblo. Entonces inmediatamente se asocia Sion con Jerusalén y con la idea de que Dios reina desde allí. Y efectivamente, en el Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, nosotros vamos a notar
que se nos dice que Dios reinará desde Sión cuando ya establezca su reino aquí. Y es que Él reinará desde siempre. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el Sión del que estamos hablando bíblicamente no lo podemos equiparar al Estado sionista, que como bien lo dijiste ahorita, tiene unas condiciones y un origen que obedece a situaciones geopolíticas, a intereses económicos, y que hoy en día, por supuesto, existen versiones sionistas desde el punto de vista religioso, pero no necesariamente el sionismo es sinónimo del Sion del que habla la Biblia, porque entre otras cosas, Teodoro Herzl, algunos dicen que era ateo, yo digamos que no encontré como una frase de él específicamente hablando sobre eso, pero sí se ve que era un hombre realmente que no tenía prácticas espirituales y que de alguna manera pues no está fundando el Estado de Israel como una teocracia o está tratando de que sea algo que recurra a Dios, sino es un Estado que se constituya legítimamente para que el pueblo de Israel pueda florecer sin amenazas. Y hablando de la historia de ese estado, también valga la pena mencionar que, digamos, estas conversaciones que les hablaba, que fueron como por debajo de la mesa para lograr que ahí hubiera, vamos a decir, un estado aliado de Occidente al lado del Imperio Otomano en ese entonces, estamos hablando de 1914, 1913. Eh, Después, Inglaterra y Francia quisieron romper esas promesas y tomar control ellos mismos de ese lugar. Luego pasaron otras situaciones, luego vino la Segunda Guerra Mundial, ahí lo que mencionabas del Holocausto, y ya en 1948 se acuerda, digamos, la creación de ese Estado, de un Estado, digamos, mm, hacer unos límites para que vivan los palestinos en una tierra y los judíos, los hebreos en otra tierra. Digamos que como culminación de ese movimiento, Claro. pudiéramos decir. Mm, lo cual termina siendo una cosa bien compleja. Yo indagando la historia, yo me ponía a pensar, qué difícil porque casi que fue como sentar el tablero de ajedrez para una guerra, porque lo que hicieron fue decir, bueno, dejemos contentos a los dos pueblos, les habíamos hecho unas promesas, entonces a los dos pueblos démosles contentillo y démosles un lugar donde estar. Y bueno, ahí se empezaron a crear un montón de estados musulmanes o árabes Árabes, sí. alrededor. En esa época, estamos hablando años 40, entre los años 40 y los años 50, estamos hablando de estos estados de Líbano, Jordania, Egipto, ya no como colonia británica. Y a la final dejaron un Estado de Israel rodeado de gente que pues les tenía bronca. Sí, claro, hay un conflicto muy fuerte porque se sienten los mismos que están allí, porque es que en esa tierra habitaban árabes de tiempo atrás, habitaban judíos también, solo que no como nación, pero habitaban judíos. Entonces muchas de esas personas árabes se sienten desposeídas y defraudadas también por las promesas que se les habían hecho. Y con toda esa animosidad, pues empiezan a hacerle frente a este nuevo Estado de Israel y es lo que ha generado pues todo un conflicto que hoy no tendríamos tiempo para analizarlo al detalle. Entonces, obviamente Israel, al ser establecido allá, pues tiene que protegerse, tiene que tomar unas decisiones y, y hoy lo que estamos viendo esta guerra es un Estado que está tratando de sobrevivir, que toma decisiones que considera que como Estado le convienen, pero también nosotros como creyentes podemos evaluar las decisiones, las acciones a la luz de la palabra de Dios, pero lo que sí quisiera apuntar sin ninguna ambigüedad es que nosotros no podemos desarrollar ningún discurso de odio contra Israel, como no deberíamos hacerlo contra ninguna nación de la tierra, y por el contrario, como creyentes sí deberíamos orar por la paz de Israel, sí deberíamos orar por la paz de Jerusalén, sí deberíamos orar porque cese el conflicto, sí deberíamos orar por los palestinos que están sufriendo bajo la tiranía de grupos terroristas, sí deberíamos orar
por los iraníes. Yo escucho iraníes y conozco desde hace tiempo. Trabajé con uno de ellos que salió de los Estados Unidos, salió de Irán hace mucho tiempo, en la década de los 80s. Y trabajé con él en una compañía ya hace años y pude conocer de su propia boca lo que es la tiranía de este gobierno que hoy persiste allí y que ellos no se sienten representados, sino que están allí porque tienen que estar. Entonces tenemos que orar también por esas personas, tenemos que clamar para que haya paz en esos lugares y creo que desde ninguna perspectiva deberíamos alimentar algún tipo de odio siquiera contra ninguno de ellos y mucho menos contra, pienso yo, contra el pueblo de Israel. ¿Podemos señalar las cosas en las que no estamos de acuerdo? Claro que podemos señalarlas, pero no entrar en un discurso de odio y de condenación cuando todavía no tenemos toda la información que deberíamos tener sobre el tema. A mí, a ver, me parecería importante señalar es que a veces, y esta es la clase de cosas que considero que llegan a hacer que el cristianismo se vea como un chiste. Y es como argumentar que yo estoy del lado de Israel porque yo soy cristiano. Ujú. O yo creo en la Biblia y entonces por eso yo defiendo a Israel. Eh, Porque creo que podemos llegar a estar de acuerdo o no con qué hace un Estado como Israel, pero eso no es como que esté, por ponerlo así, bíblicamente sustentado o justificado. O sea, yo no es que esté aquí separando, digamos, la moralidad de la gente de su relación con Dios, no es lo que pretendo decir acá, pero yo lo que sí pretendo decir es, ok, yo sí puedo decir, ¿es legítimo que Israel se defienda? Pues sí, es legítimo, pero eso tiene unos principios, o sea, no es porque yo creo en Jesús entonces que Israel se defienda como se quiera defender. Sí, Es un poco lo que estoy tratando de decir. sí, puedo entender, lo vería de esta forma. Es como cuando hemos hablado de derechas e izquierdas. Entonces, porque soy cristiano, tengo que ser de derecha. Entonces, si hay alguien que se califique como derecha, puede hacer lo que quiera sin que yo tenga una visión crítica de lo que hace. No, yo soy cristiano, seguidor de Jesús, me gusta decirlo. Entonces, yo trato de vivir de acuerdo con los principios bíblicos y trato de revisar todo lo que las personas hacen o lo que yo hago o lo que en el mundo sucede basado en esos principios que yo encuentro en la palabra de Dios. Entonces, lo mismo sucede con Israel. No puedo simplemente cerrar mis ojos y pensar que el Israel o la nación de Israel es igual a pueblo de Israel, porque allá mismo en la nación de Israel hay personas que no siguen a Dios, o sea, hay mucha gente que no sigue a Dios. Dentro del mismo judaísmo hoy, ustedes, o dentro del pueblo de Israel van a encontrar ahí ateos, hay personas agnósticas, hay personas ortodoxas que tienen su práctica muy ferviente de la religión israelita, otras que son como más liberales y abiertas. Entonces hay una cosa, hay una variedad que yo tengo que tener mucho cuidado, digamos, en esto, en cómo me aproximo a este tema. Y, y por otro lado, pues no podemos perder de vista que somos el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es de luz, es de sal, es pacificador, es un pueblo que busca soluciones, un pueblo que busca alternativas. Eso es lo que tenemos que hacer en realidad en lugar de caer en atacarnos o simplemente en validar lo que la gente hace sin ninguna objetividad. Pues bueno, ha sido una conversación creo que bien interesante, Espero. llena de unos datos que siempre los invitamos como audiencia a analizar, a revisar. Por supuesto, cuéntenos en los comentarios ustedes qué piensan de el conflicto entre Israel e Irán, cuáles son sus posturas sobre Israel. Y gracias por sintonizarse con nosotros en esta ocasión, en este podcast de Más Allá del Domingo. Nos vemos en el próximo episodio.